Hola familia, qué alegría estar con ustedes en este día. Mi nombre es Marvin Rodríguez y hoy es martes día del grupo El Hogar CCI. Hoy continuaremos estudiando este hermoso libro de Santiago y el estudio que nos toca para este día es el número 11. Miraremos siempre el capítulo 4 desde el versículo 13 hasta el 17. El tema de este día es sabiduría para vivir el mañana. Pero antes de que comencemos, acompáñame y oremos para que Dios tome el control de este estudio. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este día maravilloso. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, tanto en nuestra vida como en la vida de cada uno de los miembros de cada uno de los grupos de CCI en Hogar. Espíritu Santo, toma tú el control y sé tú guiándonos en esta hora, en el nombre maravilloso que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Sabiduría para vivir el mañana. En el estudio número 2 aprendimos cómo nosotros podemos obtener esa sabiduría. Y es que en el versículo 1, en el capítulo 1 del versículo 5, Santiago nos enseña cómo podemos obtener esta sabiduría. Pues nos dice, si alguno de ustedes carece o le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará. Amén. Así que ya sabemos cómo nosotros podemos lograr alcanzar esa sabiduría. Todo es disponer nuestro corazón y pedírselo a Dios. El estudio y el propósito de este día, en el cual miramos primero el propósito, es ayudarnos a distinguir entre la jactancia y la fe auténtica al planificar nuestro futuro. Y el estudio, Santiago nos enseña a planificar nuestro tiempo con sabiduría a Dios. Santiago nos da 3 pasos para una sabiduría para vivir el mañana. Y el primero, mucho cuidado con jactarnos sobre el mañana. Y leemos en el Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 14. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. La Biblia nos anima a hacer planes y organizarnos. Cuando nos habla de la importancia de administrar bien el tiempo y los recursos, a fin de lograr un mejor aprovechamiento de ellos. Ello implica cuantificar, presupuestar, anticipar y toda una serie de elementos de la planificación. Así que no hay nada de malo en planificar. El problema surge cuando nos jactamos en ello, al pretender que tenemos control de nuestro futuro, hablando de él con arrogancia y autosuficiencia, cuando ni siquiera sabemos qué pasará el día de mañana. Cuando hacemos planes sin consultar a Dios, estamos presumiendo de que somos nosotros quienes controlamos las circunstancias alrededor. No damos lugar a que Dios intervenga en nuestros asuntos y acabamos jactándonos de nuestra soberbia. Dios no quiere hijos soberbios, Dios quiere hijos humildes, hijos comprometidos y sobre todo hijos obedientes. Y mira lo que dice, la jactancia es pecado, surge de la rebeldía de nuestro corazón, al querer hacer las cosas a nuestra manera. Mucho cuidado con eso. A lo largo de este pasaje, Santiago usa varios términos para señalar nuestra rebeldía. Jactancia, arrogancia, presunción, fanfarronería,
maldad, pecado. Así que prestémosle mucha atención para que no caigamos en ninguno de estos. Mucho cuidado con jactarnos sobre el mañana. Ese es el primer paso que nos da este folleto y en el cual vamos a aprender. Es aquí donde el apóstol Santiago, sin duda alguna, se dirige en esta ocasión a un grupo de comerciantes cristianos judíos. Eran comerciantes que ya habían planificado sus inversiones y negocios, ya tenían su vida planificada realmente. Y es que hoy muchos de nosotros planificamos nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios, sin orar para saber si realmente es su voluntad lo que pedimos o que en ese momento queremos. En Lucas 12 hay una parábola muy bonita donde nos habla de un rico insensato. Dice esta parábola de que este hombre era rico y tenía un terreno que le producía mucha cosecha, muy buena cosecha. Tanto así que él pensó, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo, se le ocurrió, imagínense, derribar los graneros que tenía y los construyó más grandes para ahí almacenar, decía él, todo mi granero y mis bienes. Imagínense hasta dónde llegó este hombre. Tanto así que él le decía al alma en su arrogancia, alma mía, ya tiene bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Sin embargo, no consideró que Dios estaba en el asunto y le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida y quién se quedará con lo que has acumulado. Así le sucede al que se preocupa por acumular riquezas aquí en la tierra. Y muchos no nos preocupamos por ir acumulando riquezas en el cielo. Jesús nos enseña sin duda alguna que a no ser jactanciosos y aprender a depender cada día de Él. Él le decía a sus discípulos, no se preocupen por su vida, no se preocupen por qué van a comer, por qué van a vestir. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Dios no quiere que nos afanemos por el día de hoy. ¿Cuál fue el pecado de estos hombres comerciantes judíos? Su pecado no fue planificar. A Dios le agrada que todo cristiano tenga planes y piense en su futuro. El pecado de estos hombres fue que en ningún momento pusieron a Dios en sus planes. Siempre, mi amado hermano, tenemos que poner a Dios en cada uno de nuestros proyectos que nosotros tengamos en la vida. Número 2. El verdadero significado de nuestra vida. Versículo 14. Nos hace una pregunta, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Santiago nos ayuda a ubicarnos en la perspectiva real de nuestra vida, tal como Dios ve la vida del hombre. Como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Eso lo miramos en la otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Y es que la vida del ser humano es incierta, pues él no tiene la capacidad de verla en el futuro. Solo ubicado desde donde Dios nos ve, es que tendremos la perspectiva correcta para ver hacia adelante.
para ver hacia adelante en nuestra vida y hacer planes conforme a la voluntad de Dios. Es decir, junto a Cristo. Mira qué hermoso segundo paso, el verdadero significado de nuestra vida. Y es que Santiago nos dice que somos como la neblina, que aparece por un momento y que luego se desvanece. Y es que así es la vida del hombre, que pasa tan rápido que no nos damos ni cuenta. Y es que entre más nos afanamos, menos disfrutamos de la vida hoy por hoy. Uno de los afanes del hombre hoy por hoy es el trabajo y los vicios, volviéndonos egoístas, y de repente se nos pasó la vida tan rápido que no nos dimos cuenta, y cuando abrimos los ojos ya nuestros hijos ya son adultos y nunca prestamos atención a ellos, todo por estar obsesionados por el trabajo. Pablo nos enseña en Mateo 6:33 a que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su afán. Basta con que el día traiga su propio mal. Pero en el anterior nos dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. También en Eclesiastés nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere por debajo de los cielos tiene su hora. No nos tenemos que aferrar a cada día, sino que vivir conforme a la voluntad de Dios. Nos hace otra pregunta que dice, ¿cuál es el propósito de la vida del hombre? El escritor de Eclesiastés, que es el rey Salomón, concluye su libro afirmando el verdadero propósito de la vida. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Eso lo encontramos en Eclesiastés 12:13. Para que los planes de nuestra vida concuerden con el significado y propósito que Dios nos ha dado, debemos estar de acuerdo con la voluntad de nuestro Creador y Padre, Jesús. No lo dice con otras, Jesús nos lo dice con otras palabras. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Esto lo miramos en Mateo 22 del 37 al 38. Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros, tanto para ti como para mí, ya sea individual o colectivo, es decir, todos siempre con un mismo objetivo. Y es que el propósito se cumple cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Jesús nos da el primer mandamiento, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Pero en el versículo 39 nos da otro mandamiento muy importante, el cual nos enseña y nos pide amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que seamos obedientes, y así como Él nos ama, también nosotros aprendamos a amar a nuestro semejante, a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestro hermano en Cristo. La vida pasa rápido y nosotros como cristianos debemos poner nuestros planes cada día al Señor. Paso número 3. Sometamos nuestros planes a la voluntad de Dios. Leemos el versículo 15 al 17. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala.
Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Debemos aprender y mantenernos firmes y constantes en ello, a someter a Dios todos nuestros planes y deseos. Esto significa aprender a planificar y a organizar a la manera de Dios. Debemos aprender a orar a Dios cuando planificamos, pidiéndole su consejo, ayuda y dirección. Escucha qué hermoso. Debemos en cada una de nuestras oraciones pedirle consejo y dirección al Señor. Santiago no se opone a que hagamos planes, no está atacando gratuitamente las agendas o discutiendo acerca de hacer compromisos. Lo que nos advierte Santiago es que nuestra libertad para hacer planes no nos da licencia para vivir sin Dios. Llegar a esa conclusión sería arrogante. La frase "si Dios quiere" debería permanecer en nuestros pensamientos. Debería ser parte esencial de nuestro vocabulario, lo dice H. Robinson. La Biblia nos dice que es bueno y hasta necesario hacer planes, solo asegurarnos de consultarle al Señor cuál es su voluntad y someter a Él nuestros planes con un "si el Señor quiere" o "si el Señor así lo permite". Pedro, los discípulos y Pablo nos dan algunos ejemplos. Veamos, nos dan 5, de los cuales vamos a ver el primero y el quinto. Pedro le dijo a Jesús: "Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí si quieres. Levantaré 3 albergues". Esto lo encontramos en Mateo 17:4. Y el quinto nos dice: "Esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permite". Lo encontramos en 1 Corintios 16:7. No consultar a Dios al hacer nuestros planes es una forma sutil de jactarnos en nuestra soberbia. El jactarnos de nuestra inteligencia y habilidad para dirigir nuestra vida. Dejar a Dios fuera de nuestros planes es una forma de ateísmo práctico. ¿Qué debemos corregir en nuestra vida? No consultar a Dios también es pecado. No hacer lo que sabemos que debemos hacer es revelarnos a la voluntad de Dios. Bien lo señala J.M. Roosevelt: pecar no es solamente cometer malas acciones, sino también dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Debemos de reconocer la soberanía de Dios en todo tiempo, porque Él tiene el control de nuestras vidas. No podemos en ningún momento nosotros, que nuestra soberbia humana, tenemos que recordar que al final esto no va a prevalecer. El que conoce la voluntad de Dios y no la hace o practica, la palabra dice que es pecado. Pablo en Gálatas no se cansa de decirlo: no nos cansemos de hacer el bien. Hagamos lo bueno y cuidado si estamos viviendo egoístamente, ignorando al prójimo solo para nuestros propios placeres y no lo que Dios tiene demandado para cada uno de nosotros. Para nosotros como cristianos, el hacer la voluntad de Dios es un acto de obediencia, porque queremos agradarle y vivir para Él. Hay una palabra bien bonita en Proverbios 16:3, el cual dice: deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Muy hermosa. Así que, mis amados, debemos consultar a Dios en todo lo que emprendamos y que se haga su voluntad en todo momento en nuestras vidas. Y hoy pasamos a lo que es la
aplicación personal. Entiendo que la verdadera sabiduría es humilde. Por ello decido, primero, testificar de mi dependencia de Dios, de manera firme y constante, pero con humildad, para resistir la rebeldía de mi corazón. Segundo, vivir mi vida considerando a Dios en mis planes, si el Señor quiere, si el Señor lo permite. Y tercero, hacer todo el bien que pueda, sin importar lo que me cueste, pues sé que no hacer el bien que debo es pecado. Así que en este estudio hemos aprendido una sabiduría para vivir el mañana. Muchas gracias por acompañarme. Que el Señor me les bendiga. Bendiciones a todos y nos vemos Dios mediante.